género en la gestión pública. Esta es la presentación, la conferencia que vamos a presentar hoy, y el objetivo precisamente es que quienes estamos aquí podamos reflexionar de manera conjunta acerca del género como una herramienta de análisis. La idea es que salgamos de aquí pensando en el enfoque de género y en las políticas de género como herramientas de trabajo para nuestra función como parte del servicio civil peruano. Y cómo esta herramienta, el enfoque de género, se puede aplicar y se aplica en la realidad en nuestra gestión, así también dar una mirada a la normativa de referencia que debemos tener en cuenta como servidores civiles. Vamos allá. ¿De qué vamos a hablar hoy? Principalmente de tres temas o de tres aspectos. Lo primero es un aspecto introductorio general acerca de el género, las brechas de género, que es un tema importante a tener en cuenta cuando queremos observar la realidad de nuestro país y empezar a mirar la situación que viven hombres y mujeres de manera diferenciada. Además, preguntarnos y revisar un poco alguna información que nos ayude a responder por qué es necesario conocer el enfoque de género para gestionar desde el sector público. Igualmente, cómo se relaciona el enfoque de género con mi labor. Vamos a empezar. Si bien esta parte la vamos a repetir un poquito más adelante, esta es como que una primera pincelada acerca de el género, un concepto básico para que todas las personas que estamos aquí partamos de una base sencilla, ¿no? Conceptos fundamentales. El género está referido a las diferencias que se construyen socialmente entre hombres y mujeres. Eso es lo primero que hay que saber. La sociedad asigna, la sociedad en la que vivimos todas las personas, nos asigna responsabilidades, nos asigna roles, nos asigna espacios de realización personal y de realización social de acuerdo al sexo biológico que nosotros tenemos, que nosotros poseemos, creando con esto esta asignación de roles, actividades o responsabilidades diferenciada a hombres y mujeres, crea roles tradicionales de género. Es decir, se espera que hombres y mujeres ejecuten, realicen, vivan de una forma determinada. Esta asignación es la que hace la sociedad. Los roles de género pueden provocar y provocan que muchas veces hombres y mujeres no accedan de manera igualitaria a las mismas oportunidades y se producen desigualdades en distintos ámbitos de la vida de las personas. El sexo son las características biológicas de las personas, las características anatómicas, fisiológicas, que diferencian a hombres y mujeres. El género son las características que la sociedad y la cultura atribuyen a cada sexo, atribuyen a hombres y atribuyen a mujeres. A partir de aquí, habiendo visto de una manera muy pequeña, muy sencilla este primer concepto, vamos a trabajar a partir de ahora viendo qué son las brechas de género y cómo se manifiestan estas brechas de género en el Perú. Es muy importante para las personas que trabajamos en el servicio civil aprender a mirar la realidad para observar cómo estos estereotipos de género de los que hablábamos hace un ratito impactan en la vida de la gente de tal manera que crean brechas, se producen brechas en el acceso a servicios, a recursos, a oportunidades. ¿Qué es una brecha de género para empezar? Las brechas de género son diferencias importantes, diferencias significativas en el acceso de hombres y mujeres a bienes, a servicios, a recursos económicos, a recursos sociales, a recursos culturales. Estas brechas de género expresan las diferencias que hay entre hombres y mujeres para acceder a nuevas oportunidades, al control de los recursos económicos, por ejemplo. Al uso de estos recursos también, como consecuencia de ¿qué? De prácticas discriminatorias que se han extendido, que están muy extendidas en muchas sociedades. Y estas prácticas discriminatorias pueden ser individuales, pueden ser sociales en grupos, o pueden ser institucionales, avaladas o expresadas por las propias entidades. Un concepto de brecha de género que resulta fácil de imaginar, que puede ayudarnos mucho a comprender de qué estamos hablando cuando hablamos de brechas, es, por ejemplo, el que nos presenta la CEPAL. Nos dice, una brecha es la medida que muestra la distancia entre hombres y mujeres respecto a un mismo indicador. Por ejemplo, el indicador acceso a educación superior. Quiere decir, por ejemplo, una brecha en el acceso a educación superior es la distancia en el acceso de hombres y mujeres a este recurso, a este tipo de oportunidad, el acceso a la educación superior. Por ejemplo,
el número de personas con sistemas de jubilación, con acceso a pensiones de jubilación. Ese podría ser un indicador para medir una brecha existente entre hombres y mujeres en nuestras sociedades, producto muchas veces de la falta de oportunidades para acceder en igualdad de condiciones a ciertos recursos u oportunidades que observamos en la sociedad o que brinda el propio Estado. Una brecha, entonces, es la medida que muestra la distancia entre hombres y mujeres respecto a un mismo indicador. Ese indicador puede variar, puede ser cualquiera de los que yo les presento aquí, o puede ser alguno de los que ustedes trabajen en sus entidades. Por ejemplo, si ustedes trabajan en entidades que vean temas agrarios, el indicador puede ser la diferencia, por ejemplo, propiedad de la tierra. Si yo trabajo en temas agrícolas, propiedad de la tierra. Y la brecha puede ser la medida que hay diferenciada, en el acceso diferenciado de hombres y mujeres a la propiedad de la tierra. Esa medida estudiada, analizada, observada en la realidad, nos puede hacer evidente, nos puede mostrar la brecha existente entre hombres y mujeres para acceder a la propiedad de la tierra en el ámbito rural peruano, por decirlo, por compartir un ejemplo que se me acaba de ocurrir ahora mismo. Este indicador puede ser cualquiera: acceso a sistemas de salud, acceso a educación primaria, acceso a recursos culturales, acceso a Internet, por ejemplo, acceso a Internet, posibilidades de desarrollo de estudios en educación virtual. Se puede medir, los indicadores pueden variar y cada indicador se puede medir, y medir la brecha, medirlo de manera diferenciada, analizar cómo hombres y mujeres acceden a servicios públicos, a recursos, a oportunidades, es bien importante cuando trabajamos en el sector público, porque nos deja ver cómo se encuentra nuestra realidad y qué medidas debemos implementar para poder equiparar este acceso, para que todas las personas tengan acceso igualitario. ¿Cuáles son las razones que están promoviendo que, por ejemplo, haya una diferencia importante en el acceso a educación virtual entre hombres y mujeres? Estoy dando un ejemplo cualquiera, ¿no? Entonces, si observamos que hay una brecha en el acceso a educación virtual de hombres y mujeres, debemos saber por qué sucede, y sobre ese por qué actuar. Vamos a ver a lo largo de esta presentación cuáles son las medidas que podemos tomar para, una vez identificadas las brechas, empezar a trabajar en la disminución de estas brechas precisamente. ¿Para qué es importante medir la brecha? Muchas veces observamos en los medios de comunicación, quizás en sus propias entidades, cuando ustedes tienen capacitaciones como parte del PDP, o charlas, conferencias como estas, observamos que muchas veces hablamos de la desigualdad que hay en el Perú, que existe todavía en el país. Medir la brecha nos ayuda a conocer la realidad del país. Por ejemplo, nos permite observar, en el ejemplo que vemos aquí, la tasa de analfabetismo. Ustedes podrán ver la medida de la brecha en el acceso a educación básica. Nos ha hecho evidente, ha evidenciado que la tasa de analfabetismo en el Perú, por ejemplo, es mayor. Al 2018, fíjense, a nivel nacional, hombres y mujeres, había todavía cierta cantidad de hombres y mujeres en situación de analfabetismo. Sin embargo, en el caso de las mujeres, el número de mujeres triplica el de hombres. Es decir, el 3% de hombres a nivel nacional no ha tenido acceso a educación básica, mientras que el 9% de mujeres no ha tenido acceso a educación básica. Eso nos podría hacer pensar que existen más dificultades para las niñas que para los niños. Quizás en los hogares hay toma de decisiones relacionadas a la educación básica de las familias cuando se tienen situaciones de pobreza o falta de oportunidades en el hogar, que hace que muchas veces sean las niñas quienes se ven más perjudicadas en el acceso a educación básica. Ese dato lo refleja, por ejemplo, el análisis, y este análisis nos permite ver una brecha en el acceso a educación básica. En el caso de participación en el Parlamento Nacional, fíjense, todavía existe una brecha grande en el acceso de hombres y mujeres de manera igualitaria a espacios de poder. En el caso del Parlamento Nacional al 2020, son 34 parlamentarias, es decir, solamente el 26% de integrantes del Parlamento Nacional son mujeres. No hay todavía una participación igualitaria. Si bien esto no es una situación, esto es producto de la elección popular, es decir, podría haber alguien que diga, bueno, esto es porque la gente no las ha elegido. Sin embargo, el análisis de la brecha no puede ser tan sencillo como decir, es que no votan por ellas, sino analizar, estudiar cuáles son las causas para que haya menos mujeres en política, menos mujeres en los partidos,
si desde el proceso de inscripción a los partidos políticos hay dificultades o se tienen situaciones donde no se promueven, no se han promovido de igual manera liderazgos en los partidos políticos. Entonces, el análisis de brecha es bien interesante porque nos permite observar la realidad y sobre esa realidad hacer hipótesis de pensar qué es lo que está pasando detrás de esa cifra y cómo yo, como servidor público, como servidora pública, puedo intervenir, apoyar, analizar, colaborar desde mi trabajo. Fíjense, en el caso del tiempo destinado al trabajo, ese es un tema bien importante que lo vamos a ver más adelante con más detenimiento, pero aquí viendo las cifras sí en grande, vemos que en el caso del trabajo doméstico no remunerado, hay diferentes tipos de trabajo en la vida de las personas. El trabajo remunerado, que es el que nos brinda el salario, y el trabajo doméstico no remunerado, que es el que hacemos en el hogar principalmente, en el cuidado de las familias, de las personas adultas, de los niños, de las niñas. En el trabajo doméstico no remunerado, las mujeres ocupan el doble de tiempo que los hombres. Hay una brecha enorme en distribución del trabajo del hogar todavía el día de hoy. Fíjense, las mujeres dedican casi 40 horas semanales al trabajo doméstico no remunerado, mientras que los hombres 15 horas. Y esto tiene un impacto tremendo. Podríamos pensar, bueno, sí, es simplemente su tiempo, pero el tiempo es algo muy valioso. La distribución inequitativa del tiempo tiene un impacto enorme en la desigualdad que viven hombres y mujeres. Lo vamos a ver con más detalle más adelante, pero aquí les pongo la cifra. Entonces, analizar brechas, hacer estadísticas, recoger cifras y observarlas de manera diferenciada en hombres y mujeres nos ayudan a encontrar las brechas. Encontrar la brecha y ver el panorama diferenciado, no unificar, no decir los peruanos hacemos esto, sino siempre tratar de diferenciar cómo viven estas situaciones los hombres y cómo viven determinadas situaciones las mujeres, nos ayuda a ver con más claridad la situación de nuestra región, de nuestra localidad y poder intervenir directamente con proyectos, asistencias, soluciones, políticas, programas, que son las cosas que nosotros hacemos como parte de nuestro servicio público. Vamos a ver algunas brechas que también nos pueden ayudar a comprender un poco el panorama acerca de la diferencia en el acceso a oportunidades de mujeres y hombres en el Perú. Fíjense, en este caso hablábamos hace un ratito de las brechas de género en la educación. Y si bien hace un rato les mostraba el dato a nivel nacional, es importante que cuando hablamos de brechas también veamos el tema de manera diferenciada, de manera específica. No es lo mismo ser una mujer quecholante que ser una mujer en Apurímac, por ejemplo, y que vive en una zona rural, que ser una mujer castellano hablante en Ica, y que ha sido educada, tiene nivel de educación secundaria, por ejemplo. Sus formas, sus oportunidades y su acceso a diferentes recursos va a ser diferenciado. Entonces, cuando hablamos también de las situaciones que viven las mujeres, las brechas que viven las mujeres, no podemos uniformizar. El término mujer no necesariamente categoriza a todas las mujeres. Entre las propias mujeres hay diferencias marcadas por el idioma que hablamos, marcadas por la cultura a la que pertenecemos, la región en la que hemos nacido, en la que el origen de nuestras familias, el acceso, el nivel económico. En fin, hay ciertos aspectos de la vida de las personas que determinan también su acceso a ciertas oportunidades, bienes, recursos. Como ustedes pueden ver aquí, en el caso de las propias mujeres, fíjense, cuando hablamos de analfabetismo de mujeres y hombres según lengua materna, las mujeres cuya lengua materna es el castellano y son analfabetas, son el 5% a nivel nacional, hacia el 2016. Mientras que las mujeres cuya lengua materna es nativa, considerando esto quechua, aymara o lenguas de la Amazonía, hacia el 2016 son 26% de mujeres. Entonces la cifra es enorme. Es muy grande y es importante tener siempre en consideración estas diferencias para observar que el panorama no es igual para todas las personas. Fíjense, en el caso de la educación superior, este es un cuadro que a mí me gusta poner en esta conferencia porque todas las personas que estamos aquí, o casi todas, seguramente hemos accedido a un nivel de educación superior que nos ha permitido ingresar al servicio técnico superior, que nos ha permitido ingresar
al servicio público, ¿correcto? Sin embargo, aun cuando uno pensaría el acceso de las mujeres a la educación superior ha evolucionado, estamos en el año 2020 y todas las mujeres que quieran pueden ir a la universidad. Efectivamente, el acceso a la educación superior es prácticamente paritario. Hay facultades de las universidades públicas y privadas donde las mujeres están 50-50, es decir, hay mitad hombres y mitad mujeres. El acceso a las mujeres ha sido masivo en las últimas décadas a la educación superior. Sin embargo, cuando hablamos hace un rato de estereotipos y roles de género, yo les comentaba que una de las consecuencias de que tengamos, de que vivamos asignando a hombres y mujeres ciertos roles, ciertas responsabilidades, ciertas formas de expresión, puede tener como consecuencia un patrón mental, una forma de organización o un tipo de estereotipo que diga, por ejemplo, que las mujeres son menos hábiles para ciertas carreras universitarias. Eso, si bien ahora está cambiando y se está promoviendo mucho el acceso de las mujeres a la ciencia, por ejemplo, hay muchos proyectos y becas para promover el acceso de mujeres a la investigación y a la ciencia, el estereotipo que ha existido en muchas familias y en muchas personas durante décadas acerca de que las mujeres somos más, tenemos más capacidades relacionadas con carreras relacionadas al cuidado de las personas, a la educación, a temas de salud, por ejemplo, ha calado muy hondo. Y este cuadro es una consecuencia de ese estereotipo acerca de las mujeres y las ciencias que permanece todavía en la mente de mucha gente. Fíjense, este es un cuadro que refleja el acceso de la presencia de mujeres en ciertas carreras. Es un cuadro a nivel latinoamericano. Donde hay mayor presencia de mujeres es en los cuadros que están mucho más verdes. Sectores educativos, sector de salud y bienestar. Ustedes saben que la carrera magisterial o la carrera de salud tienen masivamente la presencia de mujeres en enfermería o como docentes. En las carreras de artes y humanidades, administración, derecho, en las facultades de derecho las mujeres están 50-50 con los hombres. Sin embargo, la presencia de las mujeres hasta el año 2016, fíjense, en carreras de tecnología, ingeniería, construcción, temas agrícolas, era realmente escasa aún. 15% de mujeres, 13% de mujeres en algunos lugares. Entonces, el problema de los estereotipos es que no solamente en la realidad limitan oportunidades, sino que generan creencias acerca de lo que hombres y mujeres debemos ser. Y esas creencias se materializan a veces en esta situación. Las mujeres no han accedido todavía en igualdad de oportunidades a carreras de ciencias porque muchas veces se ha desincentivado desde sus hogares a el estudio de la ciencia, el estudio de las matemáticas, el estudio de la física, por ejemplo. Entonces, este cuadro refleja el impacto de un estereotipo. Desde mi punto de vista, este cuadro es clarísimo para ver cómo impacta el estereotipo en la vida de la gente y cómo estas mujeres todavía no están presentes con total fuerza en los estudios de ciencias, por ejemplo. Cuando hablamos de brechas de género en la educación superior, yo les comentaba hace un rato que el acceso a las mujeres en el pregrado es paritario prácticamente con los hombres. Igual en el posgrado, ¿no? Esta encuesta, este censo, nos dice que en el ámbito de posgrado incluso hay un poquito más de mujeres que de hombres. En cambio, en el ámbito del doctorado, la presencia de los hombres todavía es mayor. Hay 60% de hombres prácticamente en los doctorados. Es importante que, habiendo visto que las mujeres y los hombres accedemos de manera igualitaria a las carreras de pregrado, y además accedemos de manera igualitaria hasta este punto al posgrado. Sin embargo, la presencia de hombres y mujeres no es igual en la carrera docente universitaria. Quizás varias de las personas que están aquí, que están escuchando esta presentación, son docentes universitarios o tienen interés en postular a plazas de docencia, para ser docentes universitarios, para ser profesores. Entonces, aquí es interesante el dato. ¿Por qué? Porque según esta encuesta, en el caso de la docencia universitaria, si bien hombres y mujeres hemos accedido de manera igualitaria a la educación superior
y a la educación, a las maestrías, que es lo mínimo que piden para el acceso a una cátedra universitaria, todavía tenemos que de las profesoras universitarias solamente el 31%, de la docencia universitaria solamente el 31% son mujeres, mientras que el 68% son hombres. Entonces, esto no refleja la proporción de hombres y mujeres que han egresado a la educación superior. No hay un acceso igualitario a la carrera docente universitaria en el Perú todavía. En las universidades públicas es mucho más evidente. En las universidades públicas del Perú, el 74% de docentes son hombres. Solamente el 26% de docentes son mujeres. Y esto alguien podría decir, pero bueno, quizás no hay tantas mujeres interesadas en ser profesoras. Realmente no lo creo. Yo creo que hay aspectos que marcan diferentes oportunidades para el acceso. Por ejemplo, el tiempo. El tiempo es un elemento fundamental, que vamos a verlo en detalle más adelante, y que vimos hace un ratito también, ¿no? La distribución inequitativa del trabajo doméstico no remunerado marca radicalmente las posibilidades de acceso a actividades profesionales, por ejemplo. Una de ellas podría ser esta. Esa es mi hipótesis, ¿no? Una de ellas podría ser esta. El hecho de acceder a la docencia universitaria, a la cátedra universitaria. ¿Por qué no hay tantas mujeres profesoras universitarias? No porque no existan mujeres con maestría, porque ya vemos que son 50-50. No porque no haya mujeres interesadas en acceder a una cátedra, que no lo creo, sino porque quizás no cuentan con tiempo suficiente para la preparación de sus postulaciones, para la publicación de artículos indexados, para la participación en investigaciones, todo aquello que a ti te ayuda pues, a postular y a lograr una plaza en la universidad, ¿no? Entonces, son aspectos que hay que ver, que no hay que ver de una manera tan simple como quizás ellas no quieren. Siempre hay que pensar qué hay detrás de esa no presencia de las mujeres, porque solamente 25% de las mujeres, de los profesores en las universidades son mujeres. Pregúntense, no es simplemente quizás ellas no quieren, hay algo detrás que tenemos que preguntarnos, que tenemos que saber y que hace que quizás tengan menos oportunidades para el acceso. Es interesante, es un tema bien interesante de investigación para quienes trabajan en temas educativos, por ejemplo, en temas de educación superior. Creo que no hay muchas investigaciones en relación a por qué esta diferencia en la presencia de hombres y mujeres en el ámbito universitario, y sería bien interesante que alguien profundice ahí con una investigación más detallada. Brechas de género en la autonomía física. Cuando hablamos de brechas de género en el Perú, hablamos también del tema de violencia. El tema de violencia es un tema muy complejo porque tiene muchas aristas. Hay en el aspecto normativo, el aspecto psicológico de tratamiento y de rehabilitación de la persona víctima, el aspecto emocional, el impacto de la situación violenta, el aspecto físico, la recuperación de la salud física. Entonces, las personas que trabajamos en el servicio civil y que trabajamos en entidades, organismos relacionados a la atención de situaciones de violencia, por ejemplo, debemos ser conscientes de que nos enfrentamos a un problema que tiene muchas dimensiones. En el caso de la violencia contra las mujeres es un tema permanente y que no se ha reducido en los últimos años, ¿no? Yo diría que durante los últimos 20 años, la cifra de mujeres que han sido alguna vez agredidas, que han sufrido violencia por su esposo o compañero, se ha mantenido entre el 60 y el 65% en todo el país. Ese es el promedio nacional. Es decir, de un aula, de una sala de conferencias, imagínense que todos nosotros estuviéramos en una sala de conferencias de manera presencial y fuésemos 100 personas. Fuésemos 100 mujeres. De esas 100 mujeres, según esta estadística, 65 de ellas han sufrido alguna vez violencia por parte de su esposo o su compañero alguna vez en su vida. Es una cifra demoledora muy alta y que demuestra el impacto de esta situación. En el caso de la autonomía física, cuando hablamos de la autonomía, de temas de autonomía física, es decir, todas las expresiones de violencia que sufren las mujeres, sabemos que por lo general se trata de 3 situaciones: psicológica, física y sexual. La violencia psicológica es la que tiene mayor presencia, la que se ejerce en el 62% de los casos.
De las personas encuestadas, el 30% de mujeres han señalado haber sufrido violencia alguna vez en su vida, violencia física, y en el caso de violencia sexual, casi el 7% de mujeres alguna vez han sufrido violencia sexual por parte de su esposo o compañero. En el caso de la búsqueda de instituciones, ¿por qué hablamos? ¿Por qué tenemos que en una conferencia como esta, por ejemplo, hablar de violencia, de violencia de género, de violencia física o de violencia psicológica, de violencia contra las mujeres? Es importante porque varias de las personas que están aquí quizás integran espacios como servidores públicos o como servidoras, integran espacios de atención a mujeres víctimas de violencia, a mujeres, niños, niñas víctimas de violencia. Entonces, es muy importante para nosotros como servidores públicos tener conciencia de la magnitud del problema y de cómo el Estado peruano enfrenta todavía el gran reto de implementar un sistema de excelencia, un sistema de calidad para la atención integral de las personas que sufren violencia. Si ustedes ven este cuadro, pueden observar que de todas las personas que padecieron alguna vez violencia y denunciaron, el 78% prácticamente lo hizo en las comisarías. La comisaría sigue siendo para mucha gente la primera puerta a la que acuden, el primer espacio al que acuden a pedir apoyo. Entonces, para quienes trabajan en el Ministerio del Interior o en la Policía Nacional, es bien importante ser conscientes del reto que supone atender a las personas que acuden como primera puerta, como primer espacio de ayuda a las comisarías. Esta es la primera puerta de acceso al Estado, la comisaría. Después, las fiscalías, los juzgados, los centros de emergencia mujer que tiene el Ministerio de la Mujer, por ejemplo. Y aquí hay un dato interesante también que quizás algunos han observado. Cuando se trata de hablar de la violencia, por ejemplo, hacia las mujeres, de las personas encuestadas, ese es el 100% de personas encuestadas, las que alguna vez pidieron ayuda fueron el 30%. El 70% no lo hizo, casi el 71%. Eso quiere decir que de cada 10 personas, solamente 3 acudieron a algún servicio público a pedir ayuda. 7 no lo hicieron. Estas 7 personas continúan viviendo violencia, viven las consecuencias de la violencia en ellos y en sus familias, en sus hijos y en sus hijas, se encuentran en situaciones de peligro latente, y simplemente han decidido no acudir al Estado, no recurrir al sistema público para pedir apoyo para salir de esta situación. Es decir, gente que vive y permanece en silencio y vive la violencia de manera silenciosa. Entonces es importante esto, este gráfico, esta muestra que les traigo, es importante por dos cosas. Primero, para tener conciencia de que la cifra de violencia que ustedes ven en la televisión, cuando anuncian, por ejemplo, al final del año, este año el Ministerio del Interior ha atendido 1000 denuncias por violencia contra las mujeres. Ustedes van a saber que esas 1000 no representan la realidad, esas 1000 solamente son el 30% de todas las personas que alguna vez padecieron violencia. Esto es importante también, ¿por qué? Porque probablemente en su círculo de amigos, de familia, es muy probable que haya personas que alguna vez han padecido situaciones de violencia. Entonces, mantener la empatía y la apertura para poder apoyar a una persona que se encuentre en esta situación y ayudarla a salir de esto, dándole orientación acerca de los espacios de acceso gratuito. Es bien importante que seamos conscientes de que existen y de que si hay gente que los necesita de nuestra propia familia, pues hagamos lo posible por brindarles la información. Yo no sé si todos ustedes lo saben, pero el Ministerio de la Mujer tiene en todas las regiones del Perú centros especializados de atención a la violencia. Se trata de los centros de emergencia mujer que brindan asesoría legal, asesoría psicológica, acompañamiento y acompañamiento en salud, además, a las personas que van a denunciar. Y todo el servicio es gratuito. Es importante que ustedes lo sepan porque quizás aún no lo saben. El servicio es completamente gratuito y el servicio jurídico es muy bueno.
hacen el acompañamiento completo y ayudan a las personas que padecen esta situación para poder salir del círculo de la violencia en el que viven. Conforme hemos ido haciendo estas conferencias en diferentes regiones, a veces algunas personas preguntan, eh, ¿por qué, ¿por qué siempre hablamos de la violencia hacia las mujeres y nunca hablamos de la violencia hacia los hombres, ¿no? Eh, Porque si también hay hombres que padecen situaciones de violencia, efectivamente hay hombres que padecen situaciones de violencia, y según las últimas estadísticas del Ministerio de la Mujer, son alrededor de los casos denunciados, son alrededor del 3% más o menos. Es decir, el 97% de casos denunciados de violencia son casos de violencia hacia las mujeres. Entonces hay que tener conciencia también acerca de la cifra y el impacto. No se trata de que siempre hablemos de las mujeres y nunca invisibilicemos la violencia contra los hombres, no se trata de eso. Pero también hay que ver la magnitud, la fuerza con la que se manifiesta la violencia hacia las mujeres. Entonces, es importante que veamos cuando se trata, por ejemplo, cuando hablamos de personas agresoras. Ustedes dirán, quizás algunas personas de ustedes se preguntarán, bueno, las mujeres no solamente son víctimas, sino también a veces son agresoras. Efectivamente, las mujeres también son agresoras y también generan situaciones de violencia. Este cuadro que yo les traigo aquí les muestra la estadística, el resultado del análisis de las denuncias. Cuando se trata de una mujer agresora, las víctimas principalmente son personas de su ámbito familiar. La madre, pueden ver aquí, en el caso de mujeres que agreden, se presentan denuncias de mujeres que agreden a sus madres, por ejemplo, la madre, las cuñadas, las hijas, las hermanas. Entonces, ¿el tema cuál es? Cuando se produce la violencia de parte de una mujer, el sujeto pasivo de la violencia, según los datos estadísticos, muchas veces es otros miembros de su ámbito familiar, sus madres, sus madres o sus padres, ¿no? Su familia, sus cuñadas, sus hijos, sus hijas. Cuando se trata de la violencia ejercida por los hombres, donde el hombre es el agresor, el sujeto activo, según este resultado, este análisis estadístico, la violencia es ejercida mayoritariamente sobre la pareja, los convivientes, por ejemplo, o también la cónyuge, la conviviente, la cónyuge, la ex conviviente. Entonces, es importante que conforme algunas personas piensen o se pregunten, bueno, siempre hablamos de violencia contra las mujeres y no contra los hombres. Efectivamente, ¿hay cifras? Sí hay cifras. Sin embargo, cuando vemos la expresión a las mujeres agresoras y a los hombres agresores como sujetos activos, ¿y quiénes son los sujetos pasivos de esa agresión? Vemos que hay una diferencia manifiesta. Las mujeres agresoras prácticamente no ejercen la violencia sobre sus parejas, sobre sus esposos o sus cónyuges. Los casos son bastante escasos, las situaciones son bastante escasas, si ustedes ven, es mayoritariamente violencia que se ejerce hacia su familia directa, hacia sus madres, sus hijos, sus padres, por ejemplo. Con esto no estoy tratando de quitarle hierro a la situación, simplemente mostrarles, para quienes tienen curiosidad y desean saber por qué siempre se habla de violencia hacia las mujeres, cómo se expresa la violencia de las mujeres en sus hogares, y que la violencia hacia las mujeres es principalmente masculina. El 97% de los casos de violencia denunciados son situaciones donde las mujeres han sido agredidas por parte de sus parejas. Y esto evidencia que es un problema mayoritariamente masculino, que son los hombres quienes tienen que asumir este pensar por qué los hombres continúan ejerciendo masivamente esta violencia. Entonces ahí hay una tarea importante para ustedes como sujetos, para pensar por qué el género masculino continúa ejerciendo la violencia de tal magnitud, y tomar las riendas de la educación de sus familias, de sus espacios de socialización, para reducir, erradicar la violencia
en sus vidas, ¿no? En sus vidas y en las vidas de sus familias. Entonces es un tema interesante para quienes tienen, quienes se preguntan quizás cuando ven las noticias, por qué nunca se hablan de ciertos temas. Aquí está la cifra. Vamos a hablar del uso del tiempo. Hablábamos hace un rato de brechas, ¿no? Estamos hablando de las brechas. Y es importante, muy importante hablar de brechas de género en el uso del tiempo. Es importante medir el uso del tiempo porque a través de esta medición podemos saber cuánto tiempo dedican hombres y mujeres a la realización de diferentes actividades. Actividades de trabajo remunerado, actividades de trabajo doméstico no remunerado, que es el trabajo del hogar, actividades de trabajo comunitario, que también se realizan, actividades de tiempo libre y actividades personales. Entonces, es muy importante saber cuánto esfuerzo dedican hombres y mujeres de manera diferenciada a estas actividades, porque según el esfuerzo que dedican, y si este esfuerzo, si estas horas dedicadas están en desequilibrio, hombres y mujeres tienen menos tiempo disponible para acceder a otros espacios de desarrollo personal o profesional. Cuando hablamos de trabajo doméstico no remunerado, hablamos del trabajo de mantenimiento del hogar, la vida, mantenimiento de la vida. ¿Cómo se mantiene la vida en nuestros hogares? A través del cuidado de niños y niñas, a través del cuidado de adultos mayores, de personas enfermas de nuestro hogar, a través de la cocina, la limpieza, el lavado, el vestido, el apoyo a la educación, en fin. El trabajo doméstico no remunerado es el que se realiza en el hogar, ¿correcto? Eso tiene que quedar claro. Es importante que veamos cuántas son las horas que dedican a la semana hombres y mujeres a las actividades domésticas no remuneradas. Fíjense, hacia el año 2010 más o menos se hizo la única encuesta en el Perú sobre el uso del tiempo. La encuesta está disponible en internet, en la página del INEI. Además, está la fuente. Esta presentación que ustedes ven aquí, esta PPT, el equipo de la escuela las va a compartir con ustedes. Y todas las diapositivas tienen al final la fuente. Y en la fuente está además el link, el enlace, donde ustedes pueden descargar directamente la fuente sobre la que se recogió la información. En este caso, esta encuesta nacional de uso de tiempo. ¿Qué cosa dice la encuesta nacional de uso de tiempo? Fíjense, en el caso de hombres y mujeres, por ejemplo, el tiempo dedicado a las actividades domésticas no remuneradas es enormemente diferente. Al cuidado de miembros del hogar que tienen enfermedades, dificultades físicas, enfermedades permanentes o de edad avanzada, las mujeres dedican 16 horas semanales y los hombres 8, prácticamente el doble. A la cocina, las mujeres dedican 13 horas semanales y los hombres 4. Al cuidado de niños, niñas, adolescentes o bebés, las mujeres dedican 12 horas semanales y los hombres 5. Esa es una muestra pequeña de cómo se encuentra la situación en el país. Entonces, puede haber gente que piense, bueno, eso es parte del cuidado de una casa, ¿no? Eso es parte del amor y el sacrificio que hacen las personas, los padres y las madres, para mantener a sus hijos saludables y bien. Pero no confundamos las cosas. No revistamos de sacrificio y amor aquello que es evidentemente una situación de desigualdad. Efectivamente, mi madre hace cosas por amor, por mí, y seguramente las madres de ustedes, y ustedes como madres con sus hijos, y como padres también, pero esta evidencia, esta situación desigual de uso de horas en el trabajo doméstico no remunerado impacta de una manera enorme en el tiempo libre para el desarrollo personal y profesional de hombres y mujeres. Si yo dedico 16 horas de la semana, 16 de mis horas de la semana al trabajo de mi madre, que tiene una enfermedad y vive conmigo, o mi suegra, que tiene una enfermedad y vive conmigo, mientras que mi pareja, mi compañero, dedica 8 horas, en esas 8 horas de diferencia que él tiene de menos, por decirlo de alguna manera, que él tiene disponibles, que él no está usando en el cuidado de esa persona mayor, él puede estudiar, hacer una maestría online, hacer un diplomado, escribir sus artículos de investigación para las revistas que le van a permitir ser profesor universitario, aprender una segunda carrera, postular, preparar sus postulaciones para un nuevo CAS. En fin, las oportunidades son infinitas. Lo que les quiero demostrar con esto es que el uso del tiempo no es algo natural, no es algo organizado, no es algo que esté dado tal cual. Las actividades domésticas no remuneradas han sido adjudicadas históricamente a las mujeres. Se cree que las mujeres somos las personas que
naturalmente tenemos las condiciones para atender de manera óptima una casa. Esta creencia de que las mujeres somos las que debemos lidiar con los temas de la casa y ocuparnos de todos los aspectos del trabajo doméstico, ha impacta hoy en el uso del tiempo que tenemos hombres y mujeres. Este uso del tiempo hace que las mujeres que no tenemos tiempo para hacer otras cosas, porque estamos haciendo trabajo doméstico no remunerado y estamos asumiendo el trabajo que nuestro compañero debe hacer también, nos encontremos en desventaja para desarrollar actividades que mejoren nuestro perfil profesional, que mejoren nuestra salud. El exceso de trabajo doméstico también impacta en la salud de las personas. Entonces, acá no se trata solamente de decir, bueno, esta ha sido la organización natural de los hogares y así seguirá siendo por siempre. Se trata de observar la cifra. Observando la cifra es que las invito a pensar en sus propias vidas, a pensar en su propia organización familiar. ¿Cómo es la organización familiar en mi casa? Con mi esposo, con mi compañero, ¿no? Con mi compañera. ¿Estamos ambos dedicando igual tiempo a las tareas domésticas? ¿Tenemos una distribución equitativa del trabajo del hogar? Tener una distribución equitativa del trabajo del hogar va a permitir que ambas personas que integran una pareja tengan mejores oportunidades para desarrollar otros aspectos de su vida. Entonces, hay una brecha enorme en el uso del tiempo y en el disfrute y en la disposición de tiempo libre por parte de las mujeres. Las mujeres tienen menos tiempo libre para otras actividades. Yo los invito, hay un ejercicio muy bueno. Nosotros tenemos un curso que se llama Gestión Pública con enfoque de género. Y dentro de ese curso hay un ejercicio que es muy interesante, muy bueno, que es el de hacer un pequeño cuadro, imagínense un reloj. Desde que se levantan hasta que se acuestan, hagan el control de su día. De lunes a viernes y de repente un día sábado o un día domingo, ¿no? De manera diferenciada. Usted y su pareja, usted y su esposa, usted y su compañera, ambos hagan el control diario de qué hacen, desde que se levantan hasta que se acuestan, así detalladamente. Me levanté 6 de la mañana, de 6 a 6:05, saqué al perro, de 6:05 a 6:10, puse la tetera y saqué los platos y recogí el pan. Así, detallado, detallado, detallado. Háganlo con su compañera. Al final, sumen cuánto tiempo dedican al trabajo doméstico no remunerado, detallando las actividades, al trabajo remunerado, a las actividades de tiempo libre, a ver la tele, a ver el partido, a tomar a sentarse en la sala, a leer el periódico, en fin. Y vean si en sus hogares están teniendo una actividad, una distribución equitativa del tiempo. Y arreglenlo. De ser el caso que su hogar está en una situación de distribución inequitativa donde sus compañeras asumen más tareas domésticas no remuneradas, arreglen ese desequilibrio, porque evidentemente la idea es tener hogares democráticos y donde todas las personas que integren el hogar cumplan su rol, cumplan sus tareas. Cuando hablamos de uso del tiempo, les quiero traer esta encuesta que acaba de sacar el programa Aprendo en Casa. Ustedes saben que Aprendo en Casa es el programa a través del cual niños, niñas, adolescentes están ahora estudiando, ¿no es cierto?, en la situación de epidemia en la que estamos. Ellos han hecho una encuesta hace poquito acerca de los medios más utilizados para acceder a la educación, la televisión, la radio, internet, en fin, pero además, ¿quiénes son las personas que acompañan la educación del menor? En el caso de inicial, por ejemplo, de los niños que están en el hogar y que están viendo la televisión, o están escuchando la radio, o están siguiendo la clase a través de un smartphone o una computadora, ¿quién acompaña a ese niño en su educación? En el caso de la televisión, los niñitos que ven por televisión Aprendo en Casa, el padre acompaña en el 9% de los casos, la madre en el 78% de los casos. Dígame si esto no es una evidencia tremenda de que hay un desequilibrio. Hay un desequilibrio enorme, porque además, probablemente, en estos hogares, esta madre también esté haciendo trabajo remoto y también esté haciendo trabajo doméstico no remunerado, cocinando, barriendo, lavando. Entonces, esta cifra nos da una evidencia de que algo está mal, ¿no?
Probablemente en un hogar donde haya madre y padre, si esta es la situación, que hay madre y padre, y es la madre la que está ocupándose del acompañamiento educativo, tenemos ahí una situación amplia de desequilibrio, ¿no? Entonces, identifiquen si sus hogares también son de este tipo, para poder arreglar la situación. Es interesante también cuando hablamos de brechas, hablar de las mujeres en el servicio civil. Servir presenta cada año una encuesta, alrededor del 8 de marzo, una encuesta sobre la mujer en el servicio civil peruano. Y es importante revisarla para nosotros, porque somos parte del servicio público, es importante y además es interesante. ¿Qué nos dice esta encuesta? El sector público ha sido el sector donde mayoritariamente las mujeres han desarrollado su labor, por ejemplo. Es decir, de las personas que integramos el sector público, el 47% somos mujeres, casi 48%, mientras el 52% son hombres. Hay más presencia de mujeres en el sector público, trabajadoras, que en el sector privado formal, fíjense. Hay menos mujeres en el sector privado formal. En cambio, los hombres en el sector privado formal sí son bastante más, ¿no? Casi el doble. En el sector privado informal, la presencia de las mujeres es enorme por la precariedad que existe, ¿no? Casi el 70% de personas que integran el sector privado informal son mujeres. Es interesante también. En el caso del servicio civil, fíjense el nivel educativo de los servidores públicos. En el caso de las personas que integramos el servicio civil, los hombres con su educación superior universitaria son el 44%. Y las mujeres somos el 51%. Hay más mujeres con educación superior universitaria en el servicio público que hombres. Sin embargo, hay todavía una brecha en el ingreso promedio, en el salario, en el ingreso, en el pago, en la remuneración de hombres y mujeres en el servicio público. Es decir, hacia el 2018, en promedio, las mujeres ganaban 2.085 soles y los hombres 2.439. Es decir, los hombres aún ganan un poco más que las mujeres en el servicio público, en promedio general, promediando todos los ingresos. Entonces, los hombres han ganado más del 10% de los que perciben las mujeres en estos últimos años, ¿no? Esto puede tener algunas explicaciones, por ejemplo, que todavía hay menos mujeres en los puestos mejor remunerados. Ustedes saben que en el servicio público los puestos mejor remunerados son los de, no sé, secretario general, director general, gerente, subgerente, jefes de área, etc. Entonces, aún no hay una representación equitativa de hombres y mujeres en estos puestos de dirección o puestos de confianza. Muchas veces son hombres, mayoritariamente, los que integran estos puestos, y esto hace una diferencia bien grande en relación al ingreso promedio de hombres y mujeres. Todavía, aun cuando hemos dicho hace un rato que somos más las mujeres las que tenemos educación superior universitaria en el sector público que los hombres, todavía hay una brecha en la remuneración. Los hombres ganan 17% más que las mujeres en el sector público. Esto no es necesariamente evidente en una entidad, por ejemplo, pero según estudios que se han realizado y que ha hecho Servir, esto se puede ver por lo que les decíamos hace un rato, ¿no? Podrían existir celos al contratar. Además, los puestos directivos están ocupados solamente en 30% por mujeres. 70% de los puestos directivos los ocupan hombres. La brecha salarial es en promedio 17%, es decir, 17% más ganan los hombres que las mujeres en el sector público peruano al año 2018, en promedio. Sin embargo, cuando hablamos de grupos ocupacionales, la brecha es enorme cuando hablamos de grupos de auxiliares, por ejemplo. Cuando nos referimos al grupo ocupacional auxiliar, la brecha salarial es de 53%. Es decir, un hombre gana 53% más que una mujer en el grupo ocupacional auxiliar en el servicio público peruano. Es impresionante. Mientras más alta es el grupo ocupacional, más se reduce la brecha. En el grupo ocupacional de funcionarios, la brecha solamente es 9%. Sigue existiendo, no hay todavía equidad, no es que ganen igual, pero en el grupo auxiliar es enorme. Entonces, también es importante señalar que una de las razones podría ser una hipótesis que se suelta en relación a este tema, es que
hay muchas mujeres en carreras que tienen sueldos bajos, por ejemplo, la carrera magisterial, o por ejemplo, la carrera de salud, las docentes, las enfermeras, tienen sueldos que no son muy altos. Entonces eso también marca un poco la bajada del sueldo, pero la brecha se mantiene, aún en el sector público, donde hay el acceso, donde el acceso es en base a concursos, ¿no? ¿Cómo estamos en Lambayeque? En Lambayeque, hasta hace 2 años, hasta el año 2018, estos resultados son del año 2018, teníamos más mujeres que hombres, 648.000 mujeres y 612.000 hombres. 31% de mujeres no cuentan con ingresos propios, es decir, no tienen ningún acceso a recursos económicos, no tienen ninguna generación de recursos propios. Y eso es un tema peligroso y lamentable. Son personas que probablemente no hayan tenido oportunidades de desarrollar algún tipo de estudio básico, estudio técnico, que les haya permitido generar recursos propios. En el caso de los hombres, el 10% de los hombres no tiene recursos propios, no cuentan con recursos propios. Hay una brecha salarial donde, fíjense, es 40% más o menos. Las mujeres ganan el 61% de lo que gana un hombre. No el 61% más, solo el 61%. Entonces, la brecha es enorme todavía. El analfabetismo de mujeres en Lambayeque, 8.2% son analfabetas, mientras que 3.7% de hombres son analfabetos. Aquí hay una situación todavía por resolver en relación al acceso a educación básica en la región. 63% de mujeres han sufrido algún tipo de violencia por sus esposos, sus compañeros. Esa es más o menos la cifra nacional. Y que lamentablemente se ha mantenido en los últimos años, ¿no? No bajamos del 60%. Aun cuando hay regiones donde el nivel de violencia es bastante más alto, sigue siendo altísimo, ¿no? 63% es enorme. Existe en Lambayeque una instancia regional de concertación de cumplimiento de la ley 30364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Además, una cosa que ya deben saber y que quizás varios de ustedes saben, quienes trabajen en los gobiernos regionales, en el gobierno regional, por ejemplo, que existen instancias de transversalización, los mecanismos de transversalización del enfoque de género existen en el gobierno nacional, son obligatorios para los gobiernos regionales, y desde aquí se activan políticas regionales para la implementación del enfoque. Entonces, hemos hecho un repaso rápido acerca de la realidad del país, la realidad de la región. Vamos a ver ahora cómo se produce la aplicación práctica del enfoque de género en las políticas y en la gestión pública. Decíamos hace un momento, ahora que ya hemos visto la realidad estadística, cómo se manifiestan las brechas, vamos a retomar el tema del género. Decíamos hace un rato que el género está referido a las diferencias construidas socialmente entre hombres y mujeres. El género es una herramienta de análisis, el género es una herramienta de trabajo, es una categoría que nos sirve para analizar cualquier ámbito de la estructura social en la que vivimos, el ámbito político, el ámbito económico, ambiental, cultural. ¿Qué nos permite esta categoría de análisis? Nos permite comprender que lo que nosotros asumimos como natural, por ejemplo, el cuidado del hogar naturalmente está asumido por las mujeres, porque las mujeres tenemos más capacidad de mantener el hogar, porque las mujeres tienen ese don, por ejemplo, lo que asumimos como natural no es natural, es construido. A las mujeres se nos ha asignado ese rol de cuidado y se nos exige un mayor compromiso con el cuidado del hogar, a diferencia del que se exige a nuestros compañeros, ¿no? Donde no es tanta la insistencia social y la sanción social para que se comprometan al cuidado de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores. Entonces, entender la sociedad con ojos de género es poder comprender que lo que asumimos como natural en nuestra sociedad está construido social y culturalmente. Es aprendido desde la infancia, es aprendido desde los espacios de socialización en los que vivimos, nuestras familias, la escuela, la universidad, los centros de trabajo, las entidades públicas, los partidos políticos, en fin. ¿Qué no es el género? Decíamos hace un rato, el género no es igual al sexo. El género no es sinónimo de mujeres. El género no se construye en oposición a los hombres. Si algo tenemos que obtener, si algo yo quisiera que obtengan de este espacio, de esta hora y media que vamos a compartir, es salir con la seguridad de que el género es una herramienta útil para crear sociedades igualitarias, para crear espacios donde hombres y mujeres disfruten
de sus derechos, de las mismas oportunidades de desarrollo, de crecimiento personal y colectivo. No se construye en oposición a los hombres. El género no quiere decir, el enfoque de género no busca disminuirlos, borrarlos del mapa, atacarlos, de ninguna manera. Al contrario, el análisis de género, el enfoque de género permite observar situaciones en la realidad que afectan tanto a mujeres como a hombres y construir un mejor espacio de convivencia entre hombres y mujeres. La implementación del enfoque de género como herramienta de trabajo y en nuestras vidas, mirar con ojos de género, también ayuda a los hombres a mejorar su posición en la sociedad y alcanzar situaciones que hasta antes les habían sido negadas, ¿no? La expresión de su emotividad, el compromiso con sus propias familias, la creación de nuevas formas de expresión, en fin, crear espacios nuevos, ¿no? Para los hombres. Por ejemplo, una cosa tan sencilla como que la educación inicial. Si nosotros analizamos el acceso a la carrera de educación inicial, vamos a observar que hay una brecha, porque los hombres prácticamente no existen en la carrera de educación inicial. No hay, creo que en la católica solamente hay un hombre estudiando hasta el año pasado, y no es una carrera que se fomente en los hombres y donde estén ellos presentes masivamente, ni siquiera paritariamente. No hay 50% de hombres, 50% de mujeres, casi no existen. ¿Y esto por qué? Una de las razones puede ser porque se ha considerado que hombres y mujeres no tienen las mismas capacidades para la enseñanza de niños y niñas, por ejemplo, ¿no? Que las mujeres somos mucho más capaces, son mucho más proclives o con muchas más habilidades para la educación inicial. Y esta carrera no se ha difundido entre los hombres. Entonces, es como algo que traemos chipeado, ¿no? En nuestra mente por la educación que hemos tenido, pero no porque los hombres no puedan aprender educación inicial. A eso me refiero a que cuando hacemos este análisis social y usamos el género como una herramienta, nos va a permitir ver las situaciones que existen en nuestro ámbito y tratar de generar cambios. Las mujeres en la ciencia, que les decía hace un rato, ¿no? Es importante observar la realidad con ojo de género para darnos cuenta de que quizás en nuestro propio hogar no estamos fomentando el amor, o ni siquiera de repente ya no digamos amor, el acceso, el estímulo a que nuestras niñas estudien matemáticas, estudien física, porque nos parece que no son carreras de niñas, ¿no? Entonces estos estereotipos calan muy hondo en la mente de las familias y cuando forman a sus hijos y a sus hijas, trasladan esos estereotipos en sus cabecitas y muchas niñas creen, pensando, que no son buenas para las ciencias y por eso no hay tantas científicas como científicos. Entonces es interesante cómo esto nos ayuda a observar la realidad y darnos cuenta de aquello que deberíamos mejorar, ¿no? Lo que les decía, es una forma de mirar la realidad del enfoque de género. ¿Por qué? ¿Qué vamos a observar? ¿Cuáles son los roles y cuáles son las tareas que hombres y mujeres realizan en la sociedad? ¿Cuáles son las asimetrías? ¿Cuáles son las relaciones de poder que se presentan? Las asimetrías, por ejemplo, en la distribución del tiempo en las tareas del hogar. ¿Cuáles son las causas que producen estas asimetrías? ¿Cuáles son las causas que producen estas asimetrías en el acceso a la propiedad de la tierra, si yo trabajo en el ámbito agrario? Quizás es una cuestión hereditaria, quizás es una cuestión legal, quizás es alguna cuestión de identidad, quizás las mujeres no tienen DNI para poder formalizar el acceso a la propiedad que ha tenido sus abuelos o sus padres. En fin, estoy especulando acerca de las causas, pero el tema de observar la realidad nos permite a nosotros, como servidores públicos, decir, oye, aquí hay una asimetría, ¿no? Aquí hay algo que no está bien. ¿Por qué las mujeres no acceden al mismo, si trabajamos en el sector trabajo, ¿por qué hombres y mujeres no accedemos al mismo nivel a pensiones de jubilación? ¿Hay algo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué las mujeres no tenemos, cuando llegamos a la edad de jubilarnos, solamente el 30% de mujeres reciben pensión, mientras que el 70% de hombres? Entonces ahí hay un tema de análisis para ver cuáles son las causas y formular medidas desde nuestra postura como servidores públicos y como servidoras públicas, formular medidas adecuadas a través de políticas, a través de mecanismos, a través de proyectos, a través de acciones afirmativas, a través de la propuesta de normas,
En fin, las posibilidades son infinitas. En el servicio público las posibilidades son enormes. Es necesario para formular políticas públicas que se implementen en la gestión pública, ¿correcto? El enfoque de género es muy necesario para formular políticas que se implementen en nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque permite incorporar las necesidades específicas de hombres y mujeres, generando una gestión pública humana, una gestión pública igualitaria, con resultados para todos. ¿Por qué es importante no uniformizar? Hemos visto hace un rato que existen brechas todavía enormes en el acceso de hombres y mujeres a recursos, servicios, bienes. Entonces, si yo soy un servidor público que trabajo en el área de proyectos sociales, por ejemplo, proyectos productivos, y yo hago un proyecto donde digo, voy a darles a todas las personas de mi región, la Mayelque, capacitación para la mejora de ingresos. Y si yo no hago un análisis diferenciado de cuáles son las dificultades para generar ingresos en hombres y mujeres, y creo mi programa pensando que la Lambayeque es único, que todos hombres y mujeres, rural, urbano, en fin, padecen lo mismo, y que mi curso de capacitación va a servir para todos por igual, sin haber hecho este análisis previo, voy a empezar mal, porque probablemente no haya tenido en cuenta el nivel educativo, el tiempo para que las personas estudien mi curso, las dificultades personales, el nivel de violencia que padecen las personas que queremos incorporar nuestros proyectos y nuestros trabajos. Eso es lo que muchas veces no se tiene en cuenta desde el Estado cuando cuando tenemos iniciativas bonitas, ¿no? A veces nosotros nos involucramos en iniciativas lindas, que decimos, esto es bueno para mi región, sin embargo, no tenemos mirada diferenciada, no vemos cuáles son las necesidades de hombres y las necesidades de mujeres de manera distinta. Si logramos observar cuáles son estas necesidades diferenciadas de hombres y mujeres, vamos a crear proyectos mejores y que van a recoger efectivamente la realidad de estas personas y van a mejorar muchísimo nuestro resultado. Es muy importante mirar nuestra realidad con ojos de género. Vamos a ver un poquito las políticas públicas. ¿Qué son las políticas públicas? Decíamos hace un rato, son los procesos que definen los fines, la estrategia de la intervención estatal. La gestión pública es el proceso que opera la maquinaria, ¿no? Nosotros somos parte de la gestión pública, nosotros somos los que movemos la máquina del Estado para cumplir los fines y realizar la estrategia de la política. La política pública supone un marco orientador, una mirada a largo plazo, un gran proyecto, una gran propuesta de desarrollo. Sin embargo, esta política pública requiere la implementación, la incorporación del enfoque de género en su creación. Si no creamos políticas públicas con enfoque de género, tenemos como consecuencia que nuestros programas salen cojos, ¿no? O tienen como resultado cosas que no queríamos. Por ejemplo, imagínense que ustedes trabajan en el área de nutrición del gobierno regional, en el área de salud y que tienen que hacer un programa de desarrollo de nutrición infantil. Si yo, como gestora pública, trabajo en la dirección de salud del gobierno regional y quiero hacer un programa de nutrición infantil y mi política, mi programa, busca trabajar exclusivamente con las madres en el rol tradicional de cuidadora y de criadora y de responsable de los cuidados, no solamente, es decir, sin enfoque de género, no solamente estoy dando mayor trabajo a las madres, mayor trabajo del que ya tienen en sus hogares, en el acompañamiento educativo, en el trabajo remoto, en el cuidado, en la realización de actividades no remuneradas, del trabajo doméstico no remunerado. También le estoy dando un trabajo más, que es participar en el programa de nutrición infantil, sino que estoy fortaleciendo roles tradicionales en los hogares. Lo que queremos es romper, modificar estos roles tradicionales donde los hombres no se involucraban en la educación y en la crianza de sus hijos y sus hijas. Mi programa estaría fortaleciendo que solo las mujeres se dediquen a la crianza de niños y niñas. En cambio, si yo creo mi programa con enfoque de género, si yo le doy una mirada completa, lo que yo voy a proponer es involucrar a la familia, hombres y mujeres, en la nutrición infantil. Y además, ver las políticas de cuidado de niños y niñas en los hogares, involucrando a ambos padres, a hombres y mujeres, promoviendo con esto no solamente que los niños mejoren su nutrición, sino hogares más democráticos, la transformación del rol de los hombres en sus hogares. Y esto es muy importante porque ayudar a la creación de hogares democráticos y de hombres involucrados en la crianza de sus niños y sus niñas es muy valioso, es muy, muy importante porque
produces un cambio muy fuerte que se mantiene generaciones tras generaciones en el futuro. El marco normativo para el servicio civil. Vamos a ver cómo se manifiesta el enfoque de género. Vamos a ver rápidamente cómo se manifiesta el enfoque de género y las políticas de igualdad en diversos ámbitos de la vida y el ámbito de trabajo para el servidor público. El marco normativo general, la base es la Constitución, y después tenemos la Ley de Igualdad de Oportunidades. La Ley de Igualdad de Oportunidades desde el año 2007 es la base principal para el desarrollo de todo proyecto, iniciativa de trabajo que quieran realizar los servidores públicos en sus entidades. La Ley de Igualdad de Oportunidades es el marco normativo fundamental y básico, y de obligación y de aplicación obligatoria en todas las entidades del sector público, incluyendo gobierno regional y gobiernos locales. La Política Nacional de Enfoque de Género es la estrategia de transversalización del enfoque. Su aplicación es inmediata, eso se aprobó el año pasado, el 2019, su aplicación es inmediata y es una política multisectorial que está a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Esta política es la base, junto con la Ley de Igualdad de Oportunidades, porque esta política nos permite dar una mirada a todos los sectores de nuestra sociedad y además ya nos da alineamientos de hacia dónde queremos llegar, porque la política se crea en función de un diagnóstico. Y la política nos dice, mira, la situación del Perú es esto. Sobre esta situación en blanco y negro queremos lograr al año tal, tales avances. Y para esto, el gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales vamos a hacer tales tareas. Y las tareas están claramente señaladas. Yo los invito a descargarlo. Yo les he preparado un archivo con un montón de normatividad y documentos relacionados a la implementación de la política de género en el Estado peruano. Entre ellas van a encontrar la política nacional. Y la política nacional es bien, bien clara. Y el ente rector encargado de su aplicación, el seguimiento, es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Además, esta política nacional de enfoque de género tiene espacios de acompañamiento. Es decir, el Ministerio de la Mujer tiene una oficina especializada, que es la Dirección de Transversalización del Enfoque de Género, donde brindan asistencia técnica a las entidades que desean mejorar sus capacidades para la implementación de la política, desarrollar procesos de trabajo, necesitan asistencia técnica, por ejemplo. Entonces, el Ministerio de la Mujer, a través de esta dirección, tiene el mandato de implementar la política a través de estas estrategias. El servicio civil con enfoque de género. El servicio civil se rige bajo los enfoques de interculturalidad, género y derechos humanos, desarrollado en los instrumentos que trabajan de forma conjunta con los sectores competentes. Eso es importante para nosotros como servidores públicos y como servidoras. Todas las políticas que desarrollan, las normas, las políticas que desarrolla CERRUIR y todo el proceso de análisis, de implementación en relación a políticas de desarrollo del servicio civil en el Perú están cruzados, están ordenados, deben incorporar los enfoques de interculturalidad, de género y de derechos humanos. La Política General de Gobierno también considera a la igualdad y no discriminación como una de sus estrategias más importantes. La creación de un mecanismo para la igualdad de género en las entidades de gobierno nacional. Esto es importante porque hasta antes del año 2017, no sé si ustedes lo hayan visto en sus entidades, existían los comités de género, las comisiones comités de género. A partir del año, de manera voluntaria, impulsadas por el Ministerio de la Mujer, pero de manera voluntaria en las entidades, a partir del año 2017, estos comités de género o comisiones de género son obligatorias en todas las entidades de nivel nacional y los gobiernos regionales. Próximamente, en los próximos años, se espera que todos los gobiernos municipales, todos los gobiernos locales tengan un comité de género, que es el espacio que trabaja internamente para la promoción de las políticas de igualdad de género. Este espacio es el que se encarga de coordinar las políticas, la política de género, y cruzarla, introducirla a la gestión institucional para promover el cierre de brechas a nivel interno en las entidades. Bueno, ya estamos con el tiempo muy justo. Yo quería dejarles, habiendo revisado esta parte normativa general que es de utilidad para ustedes y para su trabajo, algunas pautas específicas para quienes están trabajando en la implementación del enfoque de género o proyectos, asistencia técnica,
están impulsando alguna iniciativa local relacionada con el enfoque de género ahora mismo. Nos encontramos en una situación muy difícil. Hay muchas familias que están padeciendo enfermedades, la crisis económica, además se suma la crisis sanitaria, pero es importante también para quienes trabajamos el tema de género desde el sector público, afinar nuestra intervención estatal, darnos cuenta de que el COVID-19 tiene un impacto diferente en hombres y mujeres. Se ha incrementado el trabajo doméstico para las mujeres, se ha incrementado la informalidad para las mujeres en mayor medida. Las mujeres históricamente han recibido menos ingresos que los hombres y ahora ese ingreso aún se ha reducido. Y la violencia contra las mujeres y las niñas en los hogares, niñas y niños, ha subido enormemente precisamente por esta situación, por la cuarentena, donde se han exacerbado las situaciones violentas. Entonces, para quienes trabajamos en el sector público, en temas de género, es importante que en esta época tengamos una mirada especial acerca del impacto del COVID-19 en hombres y mujeres de manera diferenciada, en hombres y mujeres de manera diferenciada, para saber cómo reaccionar. Hay que hacer, especialmente, yo les quisiera dar para cerrar, especialmente algunas recomendaciones para quienes trabajan en las oficinas de recursos humanos, por ejemplo, trabajar políticas de sus entidades, de sus gobiernos locales, por ejemplo, de las entidades públicas en las que trabajen, políticas de corresponsabilidad para que las personas, sus compañeros servidores públicos que están trabajando, haciendo trabajo remoto, tengan información a mano acerca de la distribución equitativa de tareas del hogar, para que puedan hacer el trabajo remoto en mejores condiciones. Hay que visibilizar la problemática de la sobrecarga de trabajo en hombres y mujeres, mayoritariamente las mujeres, hemos visto. Hay que hacerlo visible para que la gente se pregunte a sí misma por qué la situación en mi hogar está funcionando de esta manera y tomar acción y distribuir el trabajo equitativamente. Además, hay que promover acciones de comunicación para que nuestros propios compañeros de trabajo asuman en las tareas de cuidado en sus casas y asuman la corresponsabilidad en sus hogares para poder manejar, para que colaboren con sus compañeras en mejorar esta gestión del trabajo remoto que es muy desafiante. Además, tenemos que recoger datos siempre, ¿no? De cómo están nuestros compañeros y nuestras compañeras, cuál ha sido el impacto del COVID en sus vidas, no solamente en el tema de salud, sino también en el tema de la carga de cuidado, el trabajo doméstico, la violencia, el acceso a recursos, en fin. Ahí hay una serie de desafíos y temas que yo les he planteado aquí para que los revisen detalladamente, y especialmente para las oficinas de recursos humanos, ¿no? Que trabajan directamente con los servidores, con las servidoras y hacen seguimiento que es su bienestar. Entonces, hasta aquí hemos llegado. Yo les agradezco un montón, creo que me pasó un montón del tiempo. Les agradezco un montón su atención. Y muchas gracias, Miguel. Muchas gracias al equipo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2021.